Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Hechos capítulo 6, versículos 11 al 14. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula: Cuando las mentiras se visten de religión. Pocos escenarios, mis hermanos, son tan peligrosos como el de la religión carente de verdad. No hablo de los templos paganos, no hablo de las religiones falsas, ni tampoco de las ideologías seculares. Más bien estoy haciendo referencia a esa deformación que ocurre cuando los hombres usan el nombre de Dios para sostener sus propios intereses. En Hechos capítulo 6, en los versículos 11 al 14, se nos muestra precisamente eso. Ahí tenemos una conspiración religiosa que intenta destruir a un hombre cuyo único delito fue reflejar la luz de Cristo ante el pueblo. El texto que hemos leído nos muestra esta verdad. Ahí vemos cómo algunos hombres sobornaron a otros para que dijeran cosas perversas, cosas malas con respecto a la predicación de este hermano en Cristo. Ahí está el cuadro completo en los versículos 11 al 14. Mentiras disfrazadas de celo religioso. Religión convertida en arma contra un mensajero de Dios. Falsos testigos que citan media verdad para sostener una enorme y gran falsedad. Este pasaje no quedó en el pasado. Cada generación religiosa vuelve a fabricarse en nuestros tiempos y también con sus propios falsos testigos, sus concilios, sus acuerdos, sus acusados que deben ser silenciados por atreverse a decir la verdad y a predicar la verdad en cualquier lugar y ante cualquier circunstancia. Vamos entonces a considerar lo que dice este pasaje con respecto a las mentiras que se visten de religión y cómo el testimonio fiel sigue siendo el mayor desafío para los sistemas humanos. En primer lugar, dice ahí la palabra del Señor en el versículo 11 del capítulo 6 del libro de los Hechos. Entonces sobornaron a unos para que dijesen. Cuando las mentiras se visten de religión, los falsos testigos entran en acción. Así comienza toda corrupción espiritual, hermanos. Dice el texto, sobornaron a unos para que dijesen ciertas cosas desfavorables. Cuando la verdad deja de importar y lo que se busca es confirmar una narrativa, entonces sucede esto. A estas personas no les importa la verdad. Ya no quieren saber nada de la verdad, no aman la verdad, no están interesados en la verdad, en la justicia, porque se vieron en la necesidad de sobornar a algunas personas para que hablaran desfavorablemente de la predicación de Esteban.
Los falsos testigos no nacen en las calles. No es que brotaron como hongos. Por ahí, ¿verdad? A alguien se le ocurrió decir, vamos a hablar mentiras contra este hombre. No, sino que los mismos religiosos los buscaron, los instruyeron, les dijeron exactamente qué decir. Así que los falsos testigos no nacen en las calles, sino en los mismos templos. En los mismos lugares donde se rinde culto a Dios, en los mismos lugares donde se cantan alabanzas, donde se lee una Biblia, donde se leen las Escrituras, ahí mismo nacen también los falsos testigos. No vienen de afuera, vienen de adentro, de la religión organizada. Vienen de adentro, de donde se supone que conocen a Dios. No usan blasfemias, no usan insultos, no usan un lenguaje sucio y asqueroso, sino que se atreven incluso a usar las mismas escrituras para hablar falsamente en contra de quienes predican la verdad. Qué tremenda corrupción, ¿no? Cuando vamos a la Biblia para mal representar a algún hermano, cuando vamos a la Biblia para mal representar lo que dice el predicador que habla la verdad que no nos agrada. Muchas veces ese tipo de personas que incluso se atreven a usar las mismas escrituras para atacar, para silenciar a un predicador que habla la verdad, muchas veces se convencen a sí mismos, o mejor dicho, se engañan a sí mismos para creer que están sirviendo a Dios en el proceso. Me ha tocado, hermanos, ver individuos que se dicen cristianos, que traen una Biblia, incluso predicadores, utilizar la mentira, el engaño para atacar a quienes les contradicen. Y sin empacho alguno, sin ningún reparo, se atreven a hablar mentiras, malignidades y cosas perversas y aún la misma Biblia para atacar al que predica la verdad. Terrible corrupción. En el Antiguo Testamento, ahí en Deuteronomio en el capítulo 19, en el versículo 16, el Señor dijo, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, será culpable ¿de qué? De rebelión. Es algo perverso, es algo malo que el Señor desaprueba. El Señor estableció que si alguien mentía en el nombre de la ley, debía sufrir el mismo castigo que buscaba imponer al inocente. Dios aborrece las mentiras. Dios aborrece el falso testimonio. Dios aborrece a los falsos testigos. Dios aborrece esas cosas, pero abomina todavía más la mentira cuando se disfraza de celo religioso, cuando se disfraza de religión, cuando se disfraza de justicia, cuando se disfraza de piedad. Eso todavía es más aborrecible que la mentira descarada. A Jesús también le pusieron falsos testigos, ¿verdad? Porque no podían con él, no podían con la verdad, no podían con el uso de las escrituras correcto que Jesús hacía, y entonces para acusarlo, para ponerlo mal delante del pueblo, tuvieron que poner falsos testigos en su contra. A Jeremías lo acusaron también de traidor, lo acusaron de estar traicionando al pueblo de Dios por profetizar el juicio que venía precisamente por causa del pecado. Al profeta Amós lo echaron por denunciar los altares de Baal, y a Esteban lo arrestaron y lo llevan a la muerte precisamente por hablar acerca de Jesucristo y poner nuestra confianza en Él para nuestra salvación. Cada vez que la verdad brilla, las tinieblas fabrican falsos testigos. Cada vez que la verdad se predica, brotarán dentro de las mismas iglesias, brotarán opositores que estarán dispuestos a mentir, a decir cosas perversas y malas y aún a usar la misma escritura para intentar callar al que dice la verdad.
En nuestros días los falsos testigos no siempre testifican con palabras, sino con vidas fingidas. Nos saludan, nos abrazan, hasta lloran enfrente de nosotros y dicen que nos aman y que nos extrañan. Fíjense que yo he tenido la oportunidad de conocer varios así en mi ministerio, que me los topo en la calle o en algún lugar y me dicen: hermano Luébano, qué gusto verlo. Cuando allá a mis espaldas hablan pestes y hablan toda clase de cosas sucias y asquerosas en mi contra. Y cuando me encuentran por ahí, dicen: hermano, qué gusto verlo. A ver cuándo me visita. ¿Por qué no ha ido allá a la iglesia a visitarnos? Yo digo: no puede ser. No puede ser que con tanto descaro se atrevan a... Bueno, ellos no saben que yo sé. Ellos no saben lo que yo sé. Ellos no saben que me he enterado de sus malignidades, me he enterado de sus palabras contra mí. No lo saben, pero se atreven a hacerlo. Y así debemos tener cuidado, porque no significa que porque alguien nos da un abrazo, no significa que porque alguien nos habla con palabras bonitas, no significa que sea la verdad. Hablan de santidad, pero viven dominados por el orgullo. Predican amor, pero practican la manipulación religiosa. Las mentiras más peligrosas no vienen del ateísmo. Las mentiras más peligrosas no vienen del sectarismo. Las mentiras más peligrosas no vienen de la falsa religión, sino de la hipocresía religiosa. No dicen, no confiesan, no declaran diciendo que no creen en Dios. Algunos incluso se atreven a decir que Dios les hizo sentir algo, que Dios les dijo algo, cuando es mentira, cuando no es cierto, cuando no es verdad. Me encontré un hermano, un predicador acá en Ciudad Juárez, que andaba hablando mal de mí y lo confronté y le dije: a ver, hermano, venga, un predicador, usted andaba diciendo cosas malas de mí. Dijo: no, ¿cómo cree? Digo: ¿cómo no? Aquí están los testigos, mire, aquí está fulano y sutano. Ellos lo escucharon, usted les dijo a ellos y ellos me dijeron a mí. Así que vengo a arreglarme con usted. Y me dice: no, hermano, yo a usted lo respeto mucho. Usted tiene todos mis respetos y yo jamás... A lo mejor me malinterpretaron. Otros dicen: no me acuerdo. Si dije eso de usted, no me acuerdo. No lo recuerdo sinceramente. Aunque haya testigos. Dicen: no me acuerdo. Yo a usted lo respeto mucho. Bueno, eso me dice a mí que lo que pasa, lo que nos anuncia la Biblia, es verdad. Cada vez que alguien usa el nombre de Cristo para justificar la deshonestidad, para justificar el orgullo y la ganancia egoísta, entonces ahí vemos el espíritu grave y perverso de esos testigos. Y tristemente muchos oyen más al testigo falso que al siervo fiel. ¿Verdad? Mucha gente, cuando alguien viene y le dice: oiga, le quiero decirle algo horrible de ese hermano, de ese predicador o de ese hombre, y muchos le creen. Muchos dicen: ah, perfecto, qué bueno que nos dijo, qué bueno que nos advirtió. Pero cuando aquel predica solamente la verdad y no han conocido otra cosa más que lo que predica, y lo que predica es cierto, muy pocos lo creen. Muy pocos están dispuestos a aceptar la verdad, pero muchos están dispuestos a escuchar el falso testimonio, porque el testigo falso siempre ofrece un mensaje agradable al oído. Siempre hace eso. No exigen arrepentimiento, no exigen santidad, no están buscando la justicia para el pueblo de Dios. En lugar de tomar la Biblia y decir: no, mira, ese predicador está equivocado por esto y la Biblia dice esto. No, ellos prefieren usar la mentira, la difamación, el engaño, porque no están buscando la santidad, no están buscando la salvación de las almas, sino que están buscando sus propios beneficios.
Los testigos de Esteban lo acusaron de blasfemar contra Moisés. Lo acusaron de blasfemar contra Moisés y contra el templo, hermanos. Imagínense la reacción de los judíos cuando escucharon esa acusación. Miren, este predicador, no están analizando lo que realmente Esteban predica. Más bien están diciendo, miren, él blasfema contra Moisés. Eso les pegó duro a los judíos. Pero qué cosa, es como si yo acá fuera a Ciudad Juárez o aquí en El Paso y dijeran, este hombre blasfema contra la Virgen de Guadalupe. No, hombre, olvídese. El montón de católicos serían capaces de apedrearnos, de lincharnos por eso. Así estos hombres dicen, este blasfema contra Moisés y contra el templo. No, hombre, pues eso les movió. Les movió a los judíos. Ya no estaban interesados si era cierto o no. Son acusaciones muy serias, muy graves. Y esa sigue siendo la acusación favorita de los falsos testigos en la actualidad. Este viene a dividirnos. Este viene a perturbar la hermandad, la santidad, la comunión, la obra de Dios. Es un enemigo de la obra. Viene contra las iglesias de Cristo, viene contra el amor, viene citando puras palabras que apelan ¿a qué? Al sentimentalismo, ¿verdad? Ahí viene este enemigo de la unidad. Ahí viene este enemigo de la verdad. Aquí siempre hemos hecho esto. Siempre hemos actuado así, siempre hemos hecho esta obra. Y aquí viene ¿a qué? A dividirnos. No trae el amor. No trae amor de Dios, viene a dividir, a pelear, a traer conflicto. Es un peleonero, es un contencioso, atacando ¿qué? Las emociones, y la gente lo cree. Pues sí es cierto, dice, pues estamos muy a gusto aquí. Tenemos en el local hamburguesas, tacos, toda clase de garnachas y bailarinas y toda la cosa. Estamos bien contentos y acá viene a decirnos que es pecado. Viene nada más a quitarnos la paz. Bueno, porque no están poniendo atención a ver si ese mensaje es bíblico o no. Porque la mayoría de iglesias liberales, pues están bien contentas, ¿no? En sus salones de comunión, en sus cocinas, con sus eventos, con sus seminarios, con sus reuniones masivas para mujeres, con sus comidas, sus desayunos. Pues están bien a gusto los hermanos y se entiende, bien contentos. Y ahí viene aquel predicando la Biblia diciendo, eso es pecado, eso no es correcto, ¿no? Pues todo el mundo se perturba. Y empiezan las calumnias. Es que ese es un pendenciero, peleonero, gruñón, no le gusta la unidad. Vienen los ataques falsos y perversos. Pero ¿sabe qué? El problema no era el templo allí con Esteban. El problema no era el templo, sino que ellos habían convertido al templo en un ídolo. Habían convertido el templo en su mayor orgullo. A ellos no les interesaba el Dios que habitaba en el templo. A ellos les interesaba su templo hermoso, porque Dios ya no estaba ahí. Y hacía mucho tiempo que Dios se había retirado del lugar santísimo. Pero ellos seguían orgullosos ¿de qué? De su templo. ¿Verdad? Cuando Jesús anduvo caminando allí en las calles de Jerusalén, ellos seguían orgullosos de su templo hermoso. Dios andaba afuera en la calle, andaba ahí en la calle entre la gente. Aquel que habitaba en el lugar santísimo ahora andaba en la calle caminando entre la gente, sanando enfermos, curando leprosos, ciegos, paralíticos, hablando la palabra de Dios. Y ellos seguían orgullosos de su templo hasta que el Señor vino y le dijo a sus discípulos, ¿ven todas estas hermosas cosas? Porque ellos lo presumían, ¿no? Trajeron a Jesús al templo y dijeron, mira, qué hermoso templo, mira qué hermoso ves, mira. Y Jesús dijo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Para Jesús era piedra. Porque un templo sin Dios, ¿qué es? Piedra, no tiene ningún valor. Una iglesia sin Dios, ¿qué es? Un grupo de cristianos sin Dios, ¿qué es? Nada. ¿Y qué dice Juan? Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, ¿qué cosa? No tiene a Dios.
aunque tengan un hermoso templo, aunque sea muy grande, aunque tengan 200 personas, aunque todos se la pasen muy bien, la triste realidad es que cuando se han extraviado de la doctrina y aunque no les guste escucharlo, ya no está Dios entre ellos. Triste situación, pero es la verdad. Porque los falsos maestros siempre van a discutir, a apelar a la tradición, a lo que siempre han hecho, a lo que funciona, a lo pragmático, pero no a la doctrina, no a la Biblia, no a la palabra. Cuando las mentiras se visten de religión, se persigue con celo falso. ¿Qué dice el versículo 12? Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Soliviantar, interesante palabra. Significa agitar, encender el ánimo, provocar. Estos hombres estaban provocando, hermanos, una reacción irracional en la gente. Cuando dice el pasaje ahí, soliviantaron, está diciendo que estaban provocando una reacción irracional al pueblo, a los ancianos y a los escribas, para que actuaran no con buen juicio, sino irracionalmente, con las puras emociones. Y es lo mismo que hicieron contra Cristo. Porque hubo un tiempo cuando Jesús iba entrando a la ciudad y gritaban, Hosana, ¿verdad? Todos con palmas en las manos, Hosana al que viene en el nombre del Señor, todos bien contentos y alabando y gritando, ¿verdad? Y alabando a Dios, y lo recibían todos con las palmas como un rey. Pero esa misma gente que estaba ahí con esas palmas en las manos y gritando alabanzas y toda la cosa, con el paso de los días ahora estaban gritando, crucifícale. Esa misma gente que lo había recibido como rey, ahora lo estaban rechazando como al peor criminal que jamás hubiera existido. Y no le hizo mal a nadie. Hizo bienes en el pueblo, dice el testimonio de la Escritura. Hizo bienes a los pobres, hizo bienes a los enfermos, hizo bien a los ciegos, paralíticos, a los desamparados, a los que estaban desesperados, a los afligidos, a las prostitutas, a las rameras, a los fornicarios, a los adúlteros. Él hizo bien a todos y llegó el momento donde en lugar de darle gracias, gritaron, crucifícale, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Suéltanos al criminal. Suéltanos al que sí es un asesino, suéltanos al que sí es un ladrón, suéltanos al que sí ha hecho maldad y fuera con este, fuera con él. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Por qué un día están gritando alabanzas y al otro día están gritando que lo maten? Porque fueron también, como dice aquí, soliviantados, es decir, provocados para actuar de manera irracional, hermanos. Porque nosotros vemos la historia y decimos, ¿por qué le pasa? Esta gente está loca. Un día están gritando alabanzas y otro día están gritando, crucifícale. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? Bueno, perdieron el juicio. Fueron provocados para reaccionar de esa manera, para ir en contra de Jesús a pesar de que le habían alabado. Así es como opera el celo por celo sin verdad. Cuando hay celo, pero no hay verdad. ¿Sí? No hay verdad. Y los judíos se distinguían por eso. Tenían celo, pero no conforme a ciencia. La verdad ausente y el celo presente lo que provoca son emociones, enciende emociones, pero apaga el discernimiento, apaga la mente, apaga el razonamiento, apaga el corazón justo. Lo apaga, lo quita y queda la pura emoción, queda encendida la ira para ir en contra de los que predican la verdad. No busca la justicia,
No buscan justicia, no buscan verdad, no buscan honrar a Dios, buscan proteger su sistema, sus tradiciones, buscan proteger su religión, sus intereses, y entonces provocan a la gente para que haga cosas de manera irracional. Saulo de Tarso es el ejemplo perfecto de una persona que tiene celo, pero sin verdad. Él mismo lo confesó. Él mismo lo reconoció en Hechos capítulo 22 en el versículo 4 diciendo: yo perseguía este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Pensaba servir a Dios con eso, pero en realidad estaba combatiendo al Hijo de Dios. El mismo Jesucristo le tuvo que poner un alto, hermanos. El mismo Jesús le apareció y le puso un alto y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Estás actuando como un animal irracional. ¿Por qué me persigues? Eso ocurre cuando el celo no se alimenta de la justicia, de la verdad, sino de la traición y de la tradición, del engaño, de la mentira. Los líderes religiosos no soportaban la luz de Esteban. No soportaban el brillo de Esteban porque ese brillo revelaba la oscuridad y la falsedad de su religión. El celo que no nace del amor y la verdad produce un odio religioso. Ira perversa y carnal. Y el odio religioso siempre se justifica a sí mismo diciendo: estamos defendiendo la ley. Estamos defendiendo el templo. Estamos defendiendo las cosas de Dios. Actuando como animales irracionales, actuando con injusticia, actuando con perversidad, con engaño, con mentira. Ese es el justificante que ellos tienen. ¿Cuántas veces el mismo espíritu sigue activo en la actualidad? Me acordé ahorita que estaba diciendo esto, me acordé de este hermano de ahí de Ciudad Juárez, Jaime Trillo. Se atrevió en un video en las redes sociales ahí para que se enterara todo el mundo a decir que yo era una plaga, hermanos. Dijo: Lorenzo Luevan es una plaga, nos cayó una plaga que dividió a las iglesias en Juárez y por eso ya no nos juntamos, dice, como antes, que nos juntábamos todos. Y vino ese Luevan como una plaga y destruyó la armonía en la iglesia. Mira qué perverso. Como si yo hubiera predicado en todas las iglesias. Cuando yo llegué aquí a Rivera Luna, él ya no estaba aquí. Él ya había hecho sus desastres aquí. O yo soy el culpable de sus desastres que hizo aquí. Allá en Juárez igual, ha engañado, está en pecado ahora mismo, está señalado en pecado por robo, por perverso, pero ahora me quiere acusar a mí de que yo soy el culpable de que las iglesias no se junten. ¿Cuáles? Si todas se juntan. Todas se juntan. Yo no sé cuáles no se juntan, porque yo veo que todas se juntan, aunque anden en pecado, todas se juntan. Los únicos que no nos juntamos somos los de constituyentes. Pero la mentira es descarada, es atrevida la mentira. ¿Y con qué cara dura lo dicen las redes sociales ahí? Con cara dura ahí. Según él, junto con otro ahí, junto con otros dos ahí, igual de mentirosos. Según ellos, preocupados por la unidad del cuerpo de Cristo, por la santidad de la iglesia, mentirosos. Si les importara la unidad de la iglesia, si les importara la santidad de la iglesia, no dirían mentiras. Y si yo tengo algún pecado, pues que me redarguyan, que me confronten, que vengan y me digan: usted es esto y esto y esto y esto otro. Y si me lo demuestran, me arrepiento, pido perdón públicamente. Pero si no,
Los que van a pedir perdón son ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa gente que en nombre de Dios, en nombre de la supuesta santidad y la supuesta unidad que ellos predican, justifican sus mentiras, sus engaños. Hay quienes atacan y condenan y dividen por celo, pero su celo no brota del Espíritu de Dios, sino del ego, de la perversión que hay en sus mentes. Cuando el celo deja de buscar la gloria de Dios y comienza a buscar la victoria personal, la alabanza personal, ya no es celo santo, es persecución disfrazada en contra de quienes predican la verdad. Porque el verdadero celo, hermanos, el celo de Dios edifica a la iglesia. Edifica con la verdad, no destruye, corrige con lágrimas, no con odio. Va y restaura, busca al perdido. El falso celo, en cambio, se disfraza de defensa. Se disfraza de justicia, pero su raíz es la envidia y el temor de perder el miserable poder que tienen. Ese es todo el problema. Y así ocurrió aquí con Esteban. No soportaban verlo lleno de gracia. Esteban lleno de gracia y de poder, dice la Biblia. Y no soportaban eso porque ellos estaban vacíos de la gracia de Dios. No soportaban su sabiduría porque la suya era carnal, diabólica, de este mundo. No soportaban su paz porque los confrontaba con su hipocresía. El celo sin verdad siempre odia la autenticidad. Y si hoy se atreven a vivir, ustedes mismos, si se atreven a vivir una fe genuina, un celo real por Cristo, un celo real por la obra de Dios, un celo que se sacrifica por hacer la voluntad de Dios para que brille su verdad, para que su iglesia crezca, para que la verdad avance, para que la verdad se extienda, prepárense. Porque los falsos celosos levantarán su voz, no porque busquen la verdad, sino porque la verdad los deja expuestos como falsos, como engañadores, como quienes están jugando a la iglesita. Porque eso es lo que hacen las iglesias, jugar, divertirse, comer. ¿En qué piensan? Pues en juntarse, a saludarse y comer. ¿Y cómo te ha ido? ¿Y cómo estás? Y la obra de Dios, y el evangelismo, y la predicación, y la restauración, no les importa. Y cuando alguien lo empiece a hacer, se van a sentir expuestos, y el ataque va a venir. La calumnia va a aparecer. Cuando las mentiras se disfrazan de religión, la verdad las deja expuestas, hermanos. Dice ahí la escritura en los versículos 13 al 14. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, fíjese cómo se expresa, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Esa es una ironía. Es el descaro absoluto, hermanos, lo que está diciendo esta gente, lo que estamos leyendo ahí. Es el descaro total. Es la desvergüenza en su máxima expresión. Estaban acusando a Esteban de hablar contra el templo, cuando en realidad Esteban estaba anunciando la plenitud de lo que el templo representa. El evangelio no destruye, el evangelio cumple la palabra. No desprecia la ley, el evangelio la perfecciona. Pero los sistemas religiosos no soportan perder el control. Y ese era todo el asunto. Detrás de esta supuesta preocupación de que
de que este hombre está blasfemando contra este santo lugar, contra la ley, va a destruir nuestra... Detrás de toda esa palabrería, ellos lo que temen es perder el control, perder ese incipiente poder. El templo era su símbolo de poder, la ley, su bandera de autoridad para controlar a las masas, Moisés, su escudo tradicional. Y de pronto aparece un hombre que dice: hey, Moisés, el templo y la ley, esas cosas apuntan hacia Jesús de Nazaret. Y eso ya no les gustó. Esteban viene predicando el cumplimiento de la ley, viene predicando la realidad del templo, viene predicando la realidad de lo que Moisés representaba, porque el mismo Moisés dijo que Dios iba a levantar un profeta como él y que a él debían oír. Y aquí viene Esteban diciendo que eso ya se cumplió. Ese profeta como Moisés ya vino, murió en la cruz del Calvario para hacer posible el perdón de nuestros pecados. Y eso es intolerable para ellos que vivían bajo ese sistema religioso. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el Evangelio desenmascara porque revela la verdad de todas las cosas. Muestra que el templo sin santidad es solo arquitectura. Muestra que la ley sin amor es tiranía. Muestra que la religión sin Cristo es puro teatro. El mensaje de Esteban no era contra el templo, sino contra la idolatría del templo. No era contra Moisés, sino contra la manipulación de la ley. No era contra la religión, no era contra la tradición, sino contra la ceguera espiritual detrás de la religión, detrás de la tradición. Cada vez que la gracia se predica sin adornos, los falsos testigos tiemblan. Usted, cuando empiece a predicar a Cristo, será amado por los humildes, pero odiado por los religiosos. El sistema religioso necesita de rituales, de tradiciones, de estructuras humanas para poder subsistir. Por eso, cuando se predica el evangelio bíblico, entonces el evangelio se vuelve incómodo, porque rompe cadenas, porque cuestiona a los ídolos, porque expone los corazones de los hombres. Cuando se predica la verdad, los intereses ocultos quedan desnudos y expuestos. Podemos predicar la verdad y entonces comenzará la reacción. El sistema teme al evangelio porque no puede domesticarlo, no puede controlarlo, no puede dominarlo. El evangelio no puede ser manipulado. No se puede. Puede encarcelar a un predicador, puede meterlo preso, pero nunca podrá detener la verdad. La verdad no va a estar presa. Y Pablo lo probó. Pablo fue llevado preso, pero la verdad no estaba presa. Y mire, hasta dónde ha llegado. Muchos santos fueron encarcelados, asesinados, pero la verdad siguió su curso y ha llegado hasta nosotros. ¿Puede un predicador ser apedreado como Esteban? Apedreado sin misericordia y hasta la muerte, pero eso no va a detener la obra de Dios. El evangelio no se detiene ante concilios, ante arreglos humanos, ante perversiones, no se detiene. Sigue su curso, desarmando falsos altares, derrumbando argumentos y levantando hombres llenos de gracia y de poder. Hechos capítulo 6, versículos 11 al 14, es más que un simple registro antiguo de un evento desfavorable. Más bien es un espejo profético. Sigue habiendo templos donde la mentira se viste de religión, donde los hombres citan a Moisés, pero rechazan a Cristo, donde se usa la ley para sostener la injusticia y donde los falsos testigos siguen repitiendo las viejas acusaciones. Pero también sigue habiendo hombres como Esteban, gracias a Dios,
hombres y mujeres llenos de fe, hombres y mujeres llenos de gracia y de poder, personas que no negocian con la verdad aunque el precio sea el desprecio, la burla y la humillación. Cuando las mentiras se visten de religión, Dios sigue levantando testigos verdaderos. El Espíritu sigue dando palabras de sabiduría y el Evangelio sigue desenmascarando los sistemas falsos, equivocados. La pregunta es, ¿dónde está usted? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos con los que defienden tradiciones vacías? ¿Con los que defienden cosas carnales? ¿O estamos con los que defienden la verdad de Cristo? Aunque duela, aunque haya que hacer sacrificios, aunque haya que caer de rodillas, aunque haya que cambiar cosas que queremos, aunque sea muy estrecha, aman la verdad, por muy estrecha que sea, por muy incómoda que sea. ¿Con quién está usted? ¿Con los que van por el camino ancho o por el camino angosto? ¿Con quién está usted? Esteban no fue muerto por un argumento, murió por la convicción que tenía. Murió por su convicción y esa convicción debe seguir viva hoy. Que el reino de Dios no se sostiene con mentiras. Esa es la verdad, sino con la justicia de Dios. No con poder humano, sino con la gracia del Espíritu. Que cada uno de nosotros, al igual que Esteban, sea una luz que no se apaga cuando la religión se oscurece. Cuando la religión quiere opacar las cosas. Más bien, que brillemos más fuerte hasta que la gloria de Cristo ilumine todo rincón. Dice la Biblia aquí mismo que a pesar de todas estas cosas que estaban diciendo y que estaban haciendo contra Esteban, la realidad es que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían. Bueno, hermanos, que tampoco puedan resistir el testimonio de nosotros. El testimonio que damos con nuestras bocas, pero también del testimonio que damos con nuestros actos, con nuestra vida. Tal vez dirán, oiga hermano, pero ese hermano cayó en pecado y aquel otro. Ah, sí. No estamos diciendo que jamás hemos pecado. No estamos diciendo que somos perfectos y que nunca hemos tropezado. La diferencia es que tropezamos y nos levantamos. Pecamos y nos arrepentimos y dejamos esa conducta miserable y perversa y entonces seguimos adelante en el camino de la luz. Esa es la diferencia. Entonces, cuando las mentiras se visten de religión, tengamos cuidado, pero confiemos plenamente en la verdad del Señor. Puestos de pie, hermanos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en él hallaré la divina